la palabra evangelio, tanto para los hebreos como griegos y como lo de la iglesia. Eso es lo que deberíamos saber. ¿Se acuerdan ustedes lo que significa evangelio? Me imagino que sí. El término evangelio en la cultura helenística, es decir, griega. ¿Qué significa este término? Vamos a ver el término, perdón. El término evangelio en la cultura helenística tenemos que saber qué significa el término evangelio en el Antiguo Testamento y tenemos que saber qué significa el evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa evangelio en la cultura helenística o romana? ¿Qué significa? Una gran noticia. No era cualquier noticia, era la noticia del nacimiento de un príncipe. Era una noticia que tenía que ver con el triunfo del ejército en una guerra. Entonces venía este mensajero y anunciaba la noticia al rey del triunfo del ejército en la guerra. Era una noticia tremenda. Era la coronación de un rey. Eso significa en esta cultura. ¿Ya? Evangelio, la noticia, una buena noticia, pero no cualquier noticia. Es la noticia de un gran acontecimiento. ¿Ya? No es que te voy a dar una noticia, ¿sabéis que la Juanita se cayó el otro día? Claro. No es eso. ¿Ya? Es un gran acontecimiento. El término evangelio en el Antiguo Testamento, ¿qué significa? El anuncio de la venida del reino de Dios. ¿Ya? Es el anuncio de la venida de un rey, pero no cualquier rey. Es el rey enviado por Dios, el Mesías, el ungido. ¿Ya? En esos términos lo usa el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. ¿Ya? El término evangelio en el Nuevo Testamento, ¿qué significa? El anuncio del reino de Dios. Vamos a salir a evangelizar. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Evangelizar. ¿Pero qué? Bueno, vamos a salir a hablarle el evangelio a la gente. Sí, la noticia. ¿Pero qué noticia? ¿Cuál es el contenido de la noticia? El reino de los cielos se ha acercado. Está aquí entre nosotros. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Esa es la primera interpretación. ¿Ya? Ahora, este reino que estamos anunciando tiene un rey. Tiene un rey. ¿Y cómo se llama este rey? Se llama Salvador. Y que nosotros lo traducimos como Jesucristo. Lo traducimos como Jesucristo. Se abrevia así. Jesucristo. ¿Qué anuncia el que evangeliza? El reino de Dios. Y al rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. Jesucristo es el rey. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios. El reino de Dios. Y este reino tiene un rey. ¿Sí? Dios. Y es el reino de la luz. En él no hay tinieblas, hay luz. Es el reino de la verdad. Es el reino del amor. Y así podríamos hablar mucho acerca de esto. En contraposición del mundo. Mundo, orden. ¿Ya? Acá es al revés. Aquí gobierna. ¿Quién gobierna acá? En este mundo. El hombre. El diablo. El diablo. Podría decir el diablo. A todos nos persigue Como Satanás. dice, gobierna el enemigo. Ya. Bueno, aquí está la tiniebla.
Aquí está el engaño. ¿Cierto? Y aquí está lo contrario al amor, ¿qué sería? El odio, la mentira, la envidia. La palabra Satanás, ¿qué significa? Mentira. El que engaña, el que roba y el que mata, ¿cierto? Asesino. El asesino, ¿sí o no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, en este mundo hay oscuridad. ¿Qué significa oscuridad? Cada uno lucha por sí mismo. ¿Sí o no? Cada uno, aquí existe el individualismo. Cada uno se las arregla como puede. Porque cada uno tiene que sobrevivir. Y a costa de lo que sea, hay que sobrevivir. Si hay que formar un ejército y destruir a mi pueblo vecino, formamos el ejército y destruimos el pueblo vecino. ¿O no? Sí, claro que sí. Anunciamos al Rey Salvador. Un rey que trae la luz, que trae la verdad, que trae el amor. Podríamos nombrar muchas características. Misericordia. Eso anunciamos. El que evangeliza anuncia este nuevo orden, esta nueva forma de vivir, este nuevo estilo de vida. Aquí decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. Ya, según el Evangelio de Mateo, en la parábola, la tierra es el corazón. Ahí donde cae la palabra y aquí es donde debe gobernar el rey. Digo, todo esto a propósito para que después nos metamos en... ¿Vamos? Entonces, el término evangelio en el Nuevo Testamento es el anuncio del reino de Dios. Reino de Dios. ¿Quién anuncia el reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo anuncia el reino. Y evangelio es anunciar también la segunda interpretación. Evangelizar también es anunciar al rey, a Jesús, el Salvador. ¿Me entienden? ¿Cuál es el contenido del evangelio? El reino de Dios. 2. ¿Cuál es? 1, el reino de Dios. Y el segundo, el reino al rey. Anunciamos a Jesucristo. A este que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice San Pedro en la carta de los Hechos, ¿se acuerdan? Capítulo 2. ¿Sí? Ven adelante. Y tenemos claro lo que significa evangelio. ¿Ya? Es una gran noticia. ¿Pero qué noticia? Una noticia que anuncia, ¿ya?, el nacimiento de un príncipe, ¿cierto? La coronación de un rey o el triunfo, ¿ya?, de un ejército en una gran batalla. ¿Para quiénes? Para el mundo helénico y romano. Para el Antiguo Testamento, la venida del Mesías, el anuncio de la venida. Era el anuncio del rey que reina. Yahvé es rey, él reina. Los salmos. ¿Ya? ¿Estamos? Identificación de los evangelios. Sinóptico, Mateo, Marcos, Lucas. Estamos claritos. Fecha de composición. Todos más o menos sabemos la fecha de composición de Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Más o menos en los años 70, 60, 70, Marcos.
Después Mateo, por los 70, 80. Lucas también, entre 80 y 85. La explicación de los sinópticos, ¿lo tienen claro? ¿Por qué son sinópticos? ¿Ya? Mateo, Marcos, Lucas, ¿por qué son sinópticos? Porque los tres tienen una misma estructura. ¿Cuál es la estructura común? ¿Cuál es la estructura común? Uno, el bautizo. Bautizo. ¿De quién? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Por quién? Por Juan Bautista. ¿Sí o no? ¿Sí? Los tres hablan de lo mismo. Marco parte con el bautizo de Jesucristo. Mateo parte con el nacimiento de Jesucristo, ¿ya? Y Lucas también. Pero el ministerio parte cuando Juan el Bautista, ¿cierto? Bautiza a Jesucristo. Esto es común en los tres. Después, dos, lo común en los evangelios sinópticos, ¿qué es lo que es? El ministerio de Jesús en Galilea. Capital, Capernaum o Capernaum, dependiendo de la traducción. Capernaum. Si es con N, ahí está en la Biblia. Lo segundo, entonces, ministerio de Jesús, ¿dónde? En Galilea. Cuarto. Tercero. Viaje de Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Sí? Y llega a Jerusalén. Cuarto, pasión, muerte y resurrección. Ahí tenemos 4 elementos que se repiten en estos evangelios. 4 elementos que se repiten. Esta es la estructura, esta es la espina dorsal de estos 3 evangelios. ¿Qué se repite en Juan? Esto. Están en los 4, la misma estructura. En Lucas, desde que Jesús es bautizado, demora más o menos 3 meses, 6 meses en subir a Jerusalén. Es decir, el ministerio de Jesucristo duró más o menos un año en los evangelios.